Para uno ser joven, ir aquí a Medellín es muy duro, duro como un hijo de puta. Que la voz de mando la tiene más que todo el joven, aquí en Medellín, y es el más entrompador, el más entucador. No comete puta mierda así sepa que se va a morir. Ya hace 2 años, yo ya soy hablando de esas guerras y retirado de todo eso, cambiando. Pero pues no el cambio total, sino que a mí también se me vino el mundo encima como a los 2 meses. Me casaron a mí también, ahí, casaron como 2 o 3 y sabes que me llenaron de puñaladas, ya. Me metieron 12. Lo que pasa es que sabe que ese man iba a robar a mi papá una vez y sabe que yo no dejé que lo robara. Entonces que quedé con la bronca comprar y como los dos eran, yo no lo niego, yo soy un ladrón, yo robaba mucho aquí, así le tiene ese juzgado. Ya todo asado, mire. Yo también me roban en este pueblo y he pagado mis canazos y esto y lo otro. Y ya que él iba a robar a mi papá y yo no dejé, entonces por eso me metí a bronca con este man, me compré qué problema y ya lo que me pasó. Él primero me arrancó y se reía de mí que estaba muerto en el piso. Y después un amigo de él me prestó el que me picó arrastre, me prestó la navaja. Me apareció la Virgen en ese momento, weón. Me encontré ese man, weón, y ese man pensándola, weón. Yo sabe que man me parece que yo también soy un hombre en mí. Y ese man sabe que se dio man y pensando para soltármela, yo hágale pues parce antes de que me casen ya. Él es amigo mío pues. Y meto. Y ese man estaba de espalda, analice pues que el man me cogió a mi espalda y yo lo cogí de espaldas también ya todo puñaleado, vendido. Y yo de la chima esta cuando me tiene que acabar de matar y así le dije, acábeme de matar pues. Ya que volteó a mirar así me abrió esos ojos. Le saqué leche de esos ojos. En un ojo mío y ahí sí, yo también ya para así, sin conocimiento, ya para el piso, como con 10 roches en la cabeza. Ya más me perico y no, pues, quieto y con esta mano llena de relojes, parce. En el hospital, ¿sabe que me miraba yo y todos esos maricas quebrados, parce? Pues yo caía más duro ya, caía muy duro al piso, y hermano, yo me acuerdo, parce, que me iba así de frente, weón. Con unas botas de pero ya muy caetas, weón, entonces, la verdad, yo corriendo y mirando ese combo, weón, imagínate que yo corriendo y yo cuando mató el man y el man cae así, weón, en una zanjita, ¿entiendes? Y el man cae así, tan con ese boquete aquí, con el ojo puteado, un cierre aquí el hijo de puta. Y yo todo ofendido mirando ese guite y ¡pah! Se la metí en ese mango y se la dejé ahí enterrada, parce. Y ahorita, cuando empecé a correr y pum, iba al piso, weón, patinando en la sangre. Yo estaba así ya como usted, ahí azul. Y la ropa era roja, weón. Roja, esa hijo de puta. Y me volvieron hincha al Medellín ese día. Cuando le digo todo. Y sabe este weón, veo un aragán encima, weón. Yo corriendo, weón, y casi cayéndome todo. Y un man así, weón, con tremendas llaves. Con una 07 también. Me le pegué esa arma, weón. Yo no sé dónde saqué tantas fuerzas, weón. Los pulmones los tengo, yo los siento, weón, de noche. Siento las picadillas. Pues hago así, respiro profundo y duro y me duelen los pulmones, weón. Y eso ya hace 2 años, eso fue en estos tiempos de febrero. Yo no me imaginé que me iba a contar esta historia así, hombre.